¿Por qué algunas personas hablan y la sala entera se detiene a escucharlas, y tú hablas y nadie levanta la vista? Lo has vivido más veces de las que te gustaría admitir. Dices algo en una reunión y la conversación sigue de largo, como si el aire se hubiera tragado tus palabras. 10 minutos después, alguien repite tu idea casi igual, y de pronto todos asienten. Ahí, en ese pequeño hueco entre lo que ofreciste y lo que ignoraron, vive una molestia que no siempre sabes nombrar. No es que te falten ideas, tampoco es que seas menos inteligente que los demás. Es cómo suenas cuando hablas, y eso casi nadie se tomó el trabajo de enseñártelo. Cada frase que pronuncias le está enseñando al mundo cómo tratarte. Con cada palabra fijas un lugar sin decirlo en voz alta, alguien a quien seguir, alguien con quien negociar o alguien a quien pasar por alto. Este audiolibro no viene a enseñarte a hablar más fuerte, ni a hablar más. Viene a mostrarte cómo sonar claro, seguro y firme, incluso cuando por dentro todo tiemble. Porque la autoridad en la voz no es un don con el que se nace. Es una forma de hablar que se aprende, frase por frase, hasta que deja de costarte y empieza a ser tuya. No necesitas otra personalidad, necesitas un estándar distinto. Y esa pregunta con la que arrancamos, la de por qué a unos se les escucha y a otros no, guarda una respuesta que vas a comprender del todo recién cuando lleguemos al final. Respira. Empecemos por la primera verdad que casi nadie se atreve a decirte. Capítulo 1. La certeza manda, no las palabras. Antes de que termines la frase, la otra persona ya decidió dónde ponerte. No lo hace con maldad, ni siquiera con plena conciencia. Su mente te ubica en un lugar, arriba, abajo, al costado en los primeros segundos, mucho antes de procesar el contenido de lo que dices. Ese veredicto no nace de tu currículum, tampoco de tus buenas intenciones, ni de lo brillante que sea tu propuesta. Nace de cómo suenas. Esa es la verdad incómoda, y es también el punto de partida de todo lo que viene después. Hay una creencia que mantiene a la mayoría clavada en el mismo sitio durante años. Pensar que comunicar consiste en tener razón. Se convencen de que, si explican mejor, los demás por fin entenderán. Suponen que un dato más, y luego otro, terminarán por inclinar la balanza. Y la realidad, tosuda, se comporta al revés. Las personas no responden a las palabras, responden a la certeza que hay detrás de ellas. Tu tono crea jerarquía antes de que tu mensaje aterrice. El ritmo con que hablas instala autoridad antes de que el significado tenga tiempo de acomodarse. Tu presencia, o su ausencia, decide si el otro se inclina hacia ti o se desconecta sin notarlo. Y aquí viene lo que necesitas escuchar con nitidez. Esto sucede quieras o no. No existe una voz neutral. No existe el solo estoy hablando. Cada intercambio es un momento en el que te posicionas. Cuando aceleras, te colocas en el lugar del que está nervioso. Al suavizar cada afirmación, te presentas como alguien que todavía no está seguro. Si dejas caer el final de tus frases, como si se apagaran solas, le comunicas al otro que andas buscando su aprobación, y explicar de más te ubica defendiendo tu derecho a haber abierto la boca. Nada de eso habla de tu valor. Habla de una costumbre, y las costumbres se cambian. Observa lo que ocurre en cualquier junta. Quien toma la palabra primero, despacio, sin atropellarse, mueve la sala aunque lo que diga sea obvio. Puede ser algo simple, puede incluso estar equivocado. Y aún así, el grupo se reordena alrededor de esa voz. ¿Por qué sucede? Porque la certeza genera gravedad y la duda genera ruido. La mayoría vive ahogada en ese ruido verbal, sin darse cuenta. Añaden disculpas antes de empezar. Apilan matices sobre matices. Sueltan un quizás me equivoque, pero un es solo mi opinión. Un no sé si tiene sentido lo que digo. Cada una de esas fórmulas enseña algo peligroso a quien escucha. Le enseña a dudar de ti antes de que termines la idea. No necesitas ese permiso que crees estar pidiendo. Para hablar claro, no hay que pedir turno. Para ser directo, tampoco. Y aquí llega el giro que lo cambia todo. La seguridad no es un sentimiento,
es una conducta. No se trata de cómo te sientes por dentro, sino de cómo ordenas lo que sale por tu boca. Los que lideran no esperan a sentirse seguros para hablar. Hablan con estructura, y la seguridad aparece detrás, sin que tengan que rogarla. Piénsalo con un ejemplo bien concreto. Dos personas dicen exactamente la misma frase en una reunión. Una lo hace así: estaba pensando que tal vez podríamos mover el plazo, porque si miras los datos, y bueno, hay varios factores, aunque no estoy del todo segura. La otra dice: vamos a mover el plazo, el actual no funciona. Misma idea. Postura opuesta. La primera pide ser evaluada, la segunda marca una dirección, y la sala se alinea con la segunda, no porque tenga más razón, sino porque suena resuelta. La gente no escucha tus palabras, responde a tu certeza. Fíjate cómo dos frases idénticas provocan reacciones distintas. Una recibe respeto, la otra recibe indiferencia. La diferencia nunca estuvo en la oración, estuvo en la firmeza. Vale la pena que distingas dos energías que suelen confundirse: la responsabilidad y la esperanza. La responsabilidad suena tranquila, la esperanza va apurada. Una cierra sus frases con punto final, la otra las deja abiertas, colgando, a la espera de que alguien las rescate. Cuando hablas desde la responsabilidad, asumes que tus palabras merecen ser escuchadas, no porque seas especial, sino porque decidiste hacerte cargo de lo que dices. Ahora bien, todo esto no significa gritar, tampoco endurecer el gesto ni acaparar la conversación. Significa hablar limpio, frases limpias, tono limpio, finales limpios, sin excesos y sin fugas. Puedes ser introvertido y tener autoridad. Puedes hablar en voz baja y aún así ser respetado. Lo único que no puedes es sonar confuso y esperar que te sigan, porque la claridad es liderazgo y la vaguedad es rendición. Y conviene detenerse aquí, porque ronda un malentendido que arruina a mucha gente. La certeza no es arrogancia. El arrogante habla para imponerse. Quien tiene certeza habla para orientar. Existe además una trampa que debes esquivar desde hoy: la certeza vacía. Sonar seguro sin nada real detrás no es autoridad. Es ruido con buena postura, y el otro lo detecta tarde o temprano. La fuerza verdadera aparece cuando la calma de tu voz se apoya en algo sólido, en que pensaste antes de hablar, en que sabes de qué hablas, en que estás dispuesto a sostener lo que afirmas, incluso si te incomodan. Empieza entonces por una disciplina sencilla. Antes de abrir la boca, decide tu posición, no tu argumento. Pregúntate una sola cosa: ¿estás pidiendo, estás ofreciendo o estás afirmando? La mayoría pide incluso cuando no hace falta. Disfrazan afirmaciones de preguntas, esconden decisiones dentro de sugerencias, se refugian en la cortesía para no incomodar a nadie. Y esa amabilidad reflexiva, aunque no lo parezca, te va restando autoridad de a poco. Tu tarea de hoy es una y precisa. Nota cómo reacciona la gente antes de que termines de hablar. ¿Te interrumpen? ¿Pasan por encima de ti? ¿Ignoran tu propuesta hasta que otro la dice con otras palabras? Nada de eso es un insulto, es información. Y esa información apunta a tu manera de hablar, jamás a tu valor como persona. Ahí hay algo liberador, porque quiere decir que puedes cambiarlo hoy mismo. No te hace falta una personalidad nueva, te hace falta un estándar nuevo. Cuando hablas, lo dices en serio. Al hablar, espera ser escuchado. Y cada vez que abres la boca, no estás audicionando para que te aprueben. Estás declarando una posición. Tu voz no es apenas sonido. Es instrucción, es dirección. Es la manera silenciosa en que le enseñas al mundo cómo tratarte. Enséñale bien, empezando ahora mismo, con la próxima frase que decidas pronunciar. Capítulo 2. Deja de explicarte cuando nadie te lo pidió. Explicar de más no te hace ver más inteligente, te hace ver más inseguro, y esa es una de las paradojas más difíciles de aceptar para la gente capaz. Piénsalo un segundo antes de defenderte.
En el instante en que empiezas a justificarte sin que nadie te lo haya pedido, ya cediste terreno. No porque explicar esté mal. El problema es lo que confiesa una explicación que nadie solicitó. Confiesa incertidumbre, delata miedo. Revela que ni tú terminas de creerte tu propia conclusión, y el otro lo percibe al instante, aunque no sepa ponerlo en palabras. Existe un momento exacto en que la autoridad se derrumba, y se puede ver en cámara lenta. Alguien afirma una idea con fuerza. Luego, en vez de detenerse, sigue hablando. Agrega contexto. Después un ejemplo. Después otro ejemplo. Después una salvedad. Y al final, una disculpa disfrazada de aclaración. Para cuando termina, la idea original quedó sepultada bajo capas de inseguridad. Cree que está siendo minucioso. En realidad, le está enseñando a la sala a no confiar en él. Aquí conviene entender un mecanismo simple de la mente humana. Cuando algo se afirma sin adornos, el cerebro lo recibe como un hecho. Cuando se rodea de justificaciones, lo recibe como una hipótesis frágil que todavía busca ser aprobada. La claridad vence a la justificación, siempre. Los que lideran entregan la decisión, no el proceso mental que los llevó hasta ella. Dicen lo que es. Dicen lo que va a pasar, dicen lo que hay que hacer, y después se detienen. Ese punto final, ese silencio deliberado, comunica más seguridad que 1000 argumentos apilados. Adopta desde hoy una regla que va a cambiarte la manera de hablar. Si nadie preguntó por qué, no respondas por qué. Cada justificación no solicitada debilita tu posición un poco más. Y sí, esto cuesta, porque la gente inteligente cae en la trampa con más facilidad que nadie. Ve 10 ángulos a la vez. Quiere mostrar todo lo que consideró. Quiere demostrar que pensó en cada objeción posible. El resultado es el opuesto al buscado. En lugar de proyectar dominio del tema, proyecta ansiedad por ser validado. Quien de verdad lidera, no exhibe su razonamiento salvo que se lo pidan. Entrega el resultado, porque los resultados son lo que la gente sigue. Observa la diferencia con un caso real. 2 personas proponen exactamente lo mismo. La primera dice, creo que deberíamos revisar el presupuesto, porque si miras los números del último trimestre, y hay que tener en cuenta que hubo factores externos, aunque quizás me esté adelantando. La segunda dice, hay que revisar el presupuesto. Los números del trimestre no cierran. Misma información. Mundos distintos. Una pide permiso para tener razón, la otra fija una dirección. Nadie duda de quién suena como líder. Ahora bien, aquí hace falta una distinción fina, porque el consejo mal entendido se vuelve peligroso. Dejar de explicarte no significa esconder información ni volverte hermético. Significa dejar de explicar por reflejo, por miedo, por costumbre de justificarte ante todo el mundo. Hay una explicación que suma y una que resta. La explicación defensiva, la que sale antes de que nadie la pida, resta autoridad. La explicación solicitada, la que llega cuando alguien pregunta de verdad, la multiplica. Fíjate en el orden, porque el orden lo cambia todo. Cuando explicas primero y concluyes al final, suenas como quien va juntando coraje mientras habla. Cuando concluyes primero y explicas solo si te lo piden, suenas como quien ya decidió. Conclusión antes que contexto. Esa secuencia es la firma de la gente a la que se escucha. Practica una disciplina concreta esta semana. Cada vez que sientas el impulso de explicarte, detente medio segundo y hazte una sola pregunta. ¿Estoy explicando para informar o para que me acepten? Si la respuesta honesta es que buscas aceptación, cierra la boca. Di tu punto, pon el punto final y sostén el silencio que viene después. Vas a sentir una urgencia física por llenarlo, una especie de picazón en la garganta que te empuja a seguir hablando. Esa urgencia es miedo, no lógica. No le obedezcas. Con el tiempo, algo hermoso empieza a pasar. La gente empieza a hacerte preguntas, y ahí, recién ahí, explicas. Tus palabras aterrizan con el doble de fuerza, porque ahora son pedidas y no impuestas. La explicación que te solicitan aumenta tu autoridad.
la que ofrece sin que nadie la quiera, la destruye. No estás aquí para convencer a todos de que mereces hablar. Estás aquí para liderar con claridad. Y eso empieza el día en que confías lo suficiente en tus propias palabras como para dejarlas solas, de pie, sin muletas. Capítulo 3. Baja el ritmo y cierra cada frase. Sientes la presión y tu voz se acelera sola. Las palabras empiezan a atropellarse. El tono sube medio escalón. Las frases se pegan unas con otras como si tuvieras miedo de que el silencio te robara el turno. Justo ahí, en ese apuro, lo pierdes todo. Porque casi nadie se da cuenta de una verdad incómoda sobre la seguridad. No es un sentimiento que llega, es un sonido que se construye. La mayoría lo entiende al revés. Espera sentirse segura para hablar con firmeza y así vive esperando un permiso interno que nunca termina de aparecer. La emoción, sin embargo, es voluble. Sube y baja según el día, la sala, la mirada del otro. La estructura no. La estructura obedece. Puedes sentirte nervioso y sonar sereno. Puedes tener el corazón golpeando el pecho y aún así entregar cada frase con calma. Los que lideran no aguardan a que su interior se alinee antes de hablar. Se apoyan en el ritmo, en las pausas, en la manera de cerrar cada oración. La emoción fluctúa. La estructura ordena. Escucha con atención a cualquier persona bajo presión. Su voz se acelera, el tono se agudiza, las oraciones se amontonan. Corre para soltar las palabras antes de que la duda la alcance. Ese sonido le cuenta a la sala todo lo que necesita saber. Aquí hay alguien que no está asentado, alguien a quien se puede rebatir, y no por el contenido, sino por la entrega. La certeza tiene un tempo, y casi nadie aprende a controlarlo. La certeza es lenta, es tranquila, va sostenida. No necesita sonar entusiasmado para convencer, ni apasionado para que te respeten, ni subir el volumen para tener peso. Lo que necesitas es dominar tu ritmo, porque quien controla el ritmo, controla la sala. La velocidad no ayuda a nadie salvo a tus nervios. El habla rápida grita urgencia y ansiedad. El habla pausada susurra control y autoridad, incluso cuando el mensaje es de lo más simple. Sobre todo, cuando el mensaje es simple. Una persona con presencia puede decir algo obvio y aún así imponerse en la sala por la forma en que lo dice. Hay una disciplina que puedes empezar a entrenar hoy mismo, y es más mecánica de lo que crees. Deja de intentar sonar seguro, empieza a sonar controlado. Controla 3 cosas: tu velocidad, tus pausas, tus finales. La seguridad vive en esos mecanismos, no en tu estado de ánimo. Cuando reduces la velocidad, ocurren 3 cosas a la vez. Tus palabras ganan peso, te das tiempo para pensar y obligas al otro a escucharte. La próxima vez que la presión te empuje, haz justo lo contrario de tu instinto. En lugar de acelerar, frena. En vez de llenar el hueco, haz una pausa. Antes de reaccionar, respira y recién entonces habla. Vas a sentirte expuesto al principio, porque el silencio parece peligroso cuando te acostumbraste a esconderte detrás de las palabras. Pero el silencio, cuando es intencional, es poder. Presta atención a otro punto. La seguridad no es volumen. El que grita muchas veces está compensando. La autoridad verdadera es silenciosa y firme. No se apura, no se dispara, no se tambalea. Piensa en la persona más calmada de cualquier sala, la que habla última, la que no interrumpe, la que no pelea por el aire. Cuando finalmente abre la boca, todos escuchan. Dominó el control vocal, aunque quizás ni ella lo sepa de forma consciente. Tú puedes hacer lo mismo, y no hace falta cambiar quién eres. Ser introvertido está perfecto. Ser reservado, todavía mejor. La voz de liderazgo no pide carisma, pide contención. Contención significa que tus emociones se quedan dentro de tu cuerpo y no se derraman en tu tono. Puedes sentir intensidad sin sonar intenso, sentir urgencia sin sonar frenético. Haz una prueba concreta. Grábate hablando de algo simple, sin actuar, solo explicando. Después, escúchate. ¿Te apuras? ¿Dejas caer las frases? ¿Terminas las oraciones hacia arriba, como si preguntaras?
Esas son fugas emocionales y se arreglan de forma mecánica. Baja la velocidad un 10%. Deja caer el tono al final de cada frase, en vez de subirlo. Mete pausas donde antes metías relleno. No necesitas sentirte seguro para hacer esto, solo necesitas decidir hacerlo. Ahora, cuidado con el extremo opuesto, porque también existe. Frenar no es arrastrar las palabras hasta el sopor. Una lentitud sin propósito aburre y desconecta igual que la prisa. El ritmo sirve al significado, no a una fórmula rígida. Hay momentos que piden agilidad y momentos que piden calma. La maestría no está en hablar siempre lento, sino en elegir la velocidad a conciencia y nunca correr por miedo. El miedo habla rápido, el liderazgo habla firme. Cuando bajas el ritmo, la gente te interrumpe menos. Cuando haces una pausa, se inclinan hacia ti. Cuando cierras cada frase con un punto real, el mensaje se queda. Eso es influencia, y no nace de la emoción, nace de la regulación. Empieza hoy, con la próxima conversación, eligiendo tu tempo en lugar de dejar que el tempo te elija a ti. Capítulo 4. El lenguaje que pide permiso te lo quita todo. Eso que llamas ser educado a veces, no es más que pedir permiso para existir. Suena fuerte, lo sé. Pero quédate un momento con la idea antes de rechazarla. La mayoría de las personas pide permiso todo el tiempo sin usar jamás la palabra permiso. Lo esconde en frases suaves, lo entierra entre palabras amables, lo deja escapar en pequeños gestos verbales que parecen inofensivos y cada vez que lo hace, regala un poco de autoridad. Este tipo de lenguaje no suena dramático, suena razonable, suena colaborativo. Creo que tal vez podríamos, solo quería comentar, puede que esté equivocada, pero esas fórmulas se sienten seguras, se sienten prudentes y al mismo tiempo le dicen al otro algo muy preciso. No estoy segura de merecer este espacio, no sé si mis palabras pesan, estoy abierta a que me pasen por encima. Y el otro lo escucha en el acto. Desglosemos por qué cada muletilla te resta. Cuando dices creo que, corres el foco de la observación hacia ti. Conviertes un hecho en una opinión tuya, negociable. Al decir quizás, introduces una duda que a lo mejor ni sentías, pero la palabra la crea igual. Con solo, minimizas tu propio aporte antes de que nadie lo minimice por ti. Y hay una trampa todavía más sutil. Convertir afirmaciones en preguntas. Este plazo es ajustado, ¿no? Deberíamos hacer esto, ¿verdad? Esas coletillas hacia arriba entregan tu poder en bandeja. Invitan al otro a decidir en tu lugar. No pides que te tomen en serio, lo decides. Esa frase merece que la interiorices, porque marca la diferencia entre quien espera ser tenido en cuenta y quien simplemente lo asume. Los que lideran no suavizan sus observaciones, las enuncian, no se esconden detrás de calificativos. En lugar de creo que esto no está funcionando, dicen, esto no está funcionando. Misma información, impacto por completo distinto. El líder declara antes de invitar, y ese orden importa más de lo que parece. Aquí conviene aclarar algo, porque este mensaje mal entendido produce monstruos. Quitar el lenguaje que pide permiso no es volverse rígido, ni negarse a recibir opiniones, ni fingir que uno es infalible. Es retirar la duda innecesaria de tu manera de hablar. Existe una diferencia enorme entre humildad y vacilación. La humildad es silenciosa, la vacilación es ruidosa. La primera escucha con genuino interés. La segunda mendiga aprobación en cada frase. Puedes ser profundamente humilde y aún así hablar con firmeza, porque una cosa es tu actitud interior y otra el temblor que dejas colar en tu voz. Hagamos el ejercicio con casos reales, para que lo sientas. En vez de creo que tal vez tendríamos que revisar esto, di hay que revisar esto. En lugar de quizás me equivoque, pero esto me da mala espina, di esto me da mala espina. Donde ibas a decir solo quería avisar, di te aviso. Más corto, más limpio, más fuerte. Vas a notar algo curioso al empezar. La gente empieza a rebatirte de forma más directa. No es un problema. Es respeto. Las afirmaciones claras invitan respuestas claras.
Las afirmaciones blandas invitan confusión. Ahora bien, cuidado con leer esto como nunca preguntes. La pregunta sigue siendo una de las herramientas más poderosas del liderazgo, cuando se usa a propósito. Preguntar para guiar una reflexión, para confirmar que todos entienden lo mismo, para invitar de verdad a que otro aporte. Eso es fuerza, no debilidad. Lo que desgasta tu autoridad no es la pregunta con propósito, sino la pregunta refleja, la que sale del miedo, la que usas para no comprometerte con lo que en realidad piensas. El líder decide primero y después invita. Ese es el orden. Cuando no decidiste, tu lenguaje filtra la indecisión sin que quieras. Practica esto durante una semana entera. Audita tu propio lenguaje. Escucha en ti mismo cada creo, quizás, solo, no sé si, más o menos. Cada vez que atrapes uno, quítalo. Ni siquiera hace falta reemplazarlo por algo más contundente. Con retirarlo alcanza, porque lo que queda ya es suficiente. Vas a descubrir que tu presencia cambia sola. La gente te interrumpe menos, te cuestiona de frente, te responde con claridad en lugar de confusión. Eso es progreso, eso es respeto. No estás aquí para que te aprueben, estás aquí para que te entiendan, y entender exige frases limpias. Decide primero lo que crees, y después habla. Cuando decides por dentro, tu lenguaje sigue esa firmeza sin esfuerzo. Empieza hoy, con la próxima frase, dila sin pedir permiso, y observa cómo cambia el aire de la sala. Capítulo 5. Habla en decisiones, no en discusiones. Al terminar tu última reunión, ¿qué decisión tomaste de verdad? Piénsalo un segundo, con honestidad. Si la respuesta es ninguna, entonces no lideraste esa conversación. La moderaste, la acompañaste, participaste en ella, pero no la condujiste. La mayoría de las charlas fracasan por un solo motivo: nunca terminan. Dan vueltas, giran, vuelven una y otra vez sobre el mismo punto, y con cada vuelta se escapa un poco de autoridad de la sala. Las discusiones se sienten productivas, se sienten colaborativas, seguras, amables. Todos hablan, todos opinan, todos aportan su ángulo, pero sin una decisión. La discusión es movimiento sin avance, y el movimiento sin avance es, en el fondo, estancamiento disfrazado de actividad. El movimiento crea autoridad, y esa es la diferencia entre quien hace ruido y quien conduce. Los que lideran cierran los círculos. No orbitan las ideas de manera indefinida, ni dejan las conversaciones abiertas, salvo que exista una razón concreta para hacerlo. No confunden explorar con liderar. Exploran en privado y deciden en público, y ese orden lo cambia todo. Existe un error muy extendido: creer que liderar es buscar consenso permanente, como si dejando hablar a todos el tiempo suficiente, la respuesta correcta fuera a aparecer sola, por arte de magia. Eso no es liderazgo, es evasión con buena imagen. Una frase decidida, aunque sea imperfecta, genera impulso. El impulso construye confianza, y la confianza construye autoridad. La indecisión hace justo lo contrario. Cuando cierras una conversación sin una decisión, le enseñas algo a la gente. Le enseñas que nada cambia, que las palabras no importan, que las reuniones son funciones teatrales y no motores de nada. Y entonces dejan de escuchar. La certeza suena a final. Suena a esto es lo que vamos a hacer. Esta es la dirección. Este es el próximo paso. No suena a sigamos pensándolo, ni a lo vemos más adelante, ni a ya lo retomamos. Hablar en decisiones no significa ignorar los aportes, significa saber cuándo el aporte ya está completo. El líder escucha, pregunta, junta información y después decide. No delega la decisión en la sala, la asume. Mira la diferencia con dos escenas casi idénticas. En la primera, alguien dice: bueno, hablemos de esto, ¿qué opinan todos? Hay muchas perspectivas acá, habría que seguir dándole vueltas. En la segunda, alguien dice: escuché las opiniones, esto es lo que vamos a hacer. Avanzamos con esta opción. Misma gente, misma información, resultado opuesto. Una deja a todos flotando,
la otra los orienta y los pone en marcha. Esto aplica en todas partes, en el trabajo, en casa, en tus relaciones, incluso dentro de tu propia cabeza. Si no puedes decidir, los demás no te van a seguir. La indecisión genera ansiedad. La decisión genera alivio, incluso cuando la decisión es dura. La mayoría evita decidir porque teme equivocarse, teme que la culpen, teme cargar con la responsabilidad. Pero el liderazgo es exactamente eso, responsabilidad. Puedes ser responsable de una dirección o puedes ser responsable de nada. Lo segundo es más fácil, más seguro, más olvidable. A los líderes se los recuerda porque mueven las cosas hacia adelante. Adopta un hábito práctico. Al final de cada conversación, pregúntate qué decisión acabas de tomar. Si la respuesta es ninguna, ya sabes lo que faltó. Y ojo, esto no quiere decir que cada charla termine con una decisión definitiva y grabada en piedra. Quiere decir que cada charla termina con un próximo paso, una dirección, una acción, un cierre. Lo probamos 2 semanas, avanzamos con la opción B, esto queda en pausa hasta el viernes. Esas son decisiones. El silencio no es una decisión. El aplazamiento tampoco. Una discusión sin cierre no es liderazgo, por más civilizada y agradable que haya sido. Aquí hace falta una distinción importante, porque el consejo llevado al extremo se vuelve tóxico. Decidir rápido no es lo mismo que decidir a lo loco. La firmeza no es impulsividad. El líder que vale escucha lo suficiente antes de cerrar y sabe reconocer los pocos casos en que mantener algo abierto es, de verdad, la mejor decisión posible. Hay momentos en que necesito un dato más antes de resolver. Es una respuesta madura, no una excusa. La clave está en distinguir la pausa consciente de la parálisis por miedo. Una elige esperar, la otra no se anima a elegir. Otra trampa frecuente es explicar las decisiones en lugar de enunciarlas. La gente dice después de considerar todos los factores, dada la retroalimentación recibida, por las limitaciones que tenemos, detente. Enuncia la decisión primero y explica después solo si hace falta. Cuando lideras con la decisión, la gente se orienta. Cuando lideras con la discusión, la gente se dispersa y la dispersión mata el impulso. A medida que practiques esto, algo va a cambiar a tu alrededor. Las conversaciones se acortan, las reuniones se afilan, y la gente empieza a llegar con soluciones en vez de problemas, porque ya sabe que tú decides. El movimiento crea autoridad. Empieza hoy. En tu próxima conversación, no la dejes flotando por comodidad. Cierra el círculo, carga con el peso y observa cómo la sala te sigue. Capítulo 6. Menos ruido, más peso. Casi nadie soporta el silencio. Por eso a casi nadie lo escuchan de verdad. Es una de esas verdades tranquilas que rara vez se dicen en voz alta, pero que explican por qué tantas personas hablan mucho y pesan poco. La mayoría no habla de más porque tenga algo importante que decir. Habla de más porque el vacío la incomoda, y entonces lo rellena. Lo rellena con con o sea, con tipo, con digamos, con ¿me explico? Cada muletilla le enseña algo al que escucha. Esto no es importante. No hace falta prestar atención. Quien habla no está del todo al mando de lo que dice. El ruido verbal no es inofensivo, es una señal. Señala nerviosismo, señala falta de preparación, señala una mente que todavía no terminó de decidir. Y el liderazgo exige decisión. Entrega el resultado y deja que el silencio haga el resto del trabajo. Aquí conviene destruir una creencia muy arraigada. La idea de que el silencio es incómodo, de que está vacío, de que hay que rescatarlo cuanto antes. Esa creencia mantiene débil a mucha gente. El silencio no está vacío. El silencio, usado con intención, es dominio. Piensa en la última vez que alguien te hizo una pregunta y respondiste al instante, sin pensar, sin pausa. ¿Qué transmitió eso? Reactividad. Ahora imagina a alguien que hace una pausa breve antes de responder, apenas un latido o dos. ¿Qué transmite? Consideración, control, presencia.
Quien habla menos suele ser percibido como quien sabe más. Menos sonido, más peso. Los que lideran retiran el desorden de su lenguaje. Reducen las palabras a lo que importa. No decoran los pensamientos con relleno. Dejan que el silencio enmarque el mensaje. Y hay otra forma de ruido, más peligrosa que las muletillas: contar de más. La gente pasa el 80% del tiempo narrando el trasfondo y apenas el 20% entregando la conclusión. Y para cuando la conclusión llega, quien escucha ya se fue. Básicamente lo que quiero decir es, al final del día, la cosa se reduce a, para ponerte en contexto, hace un tiempo. Esas frases anuncian inseguridad. Sugieren que no confías en que tu mensaje aterrice solo. Hagamos el contraste con una escena que conoces. Alguien tiene que dar una actualización de 5 minutos y la entierra bajo una historia larguísima. ¿Cómo empezó todo? ¿Quién dijo qué? ¿Qué complicaciones hubo por el camino? La misma actualización, dicha por alguien con autoridad, dura 3 frases. El proyecto va con 2 días de retraso. La causa es la aprobación de compras. Lo resolvemos moviendo esa etapa al lunes. Sin adornos, sin trasfondo innecesario, sin fugas. El punto importa más que el camino. Ahora, cuidado con el malentendido, porque también aquí hay un extremo. Esto no significa nunca cuentes historias. Una historia que acelera la comprensión, que hace que el otro vea la idea con más claridad, se queda. Lo que se corta es la historia que alimenta el ego, la que suaviza la inseguridad, la que rellena el silencio por miedo. La prueba es simple. Si el relato hace que tu punto se entienda más rápido, sirve. Si lo hace más lento, sobra. Otra fuente de ruido es repetir la misma idea de 3 maneras distintas, porque no estás seguro de que te escucharon. La repetición por inseguridad debilita. La repetición por énfasis, dicha una vez y con intención, fortalece. Di tu punto una vez, dilo limpio y detente. Practica algo concreto esta semana. Grábate hablando 2 minutos sobre cualquier tema y después, escúchate. Cuenta las muletillas. Cuenta cuántas veces empiezas una frase sin saber cómo la vas a terminar. Cuenta cuántas veces hablas solo para no quedarte en silencio. Ese es tu punto de partida. Ahora redúcelo a la mitad. No hace falta eliminarlo todo de golpe. Con bajarlo a la mitad ya vas a notar el cambio. A medida que quites el ruido, va a pasar algo más profundo. Tu pensamiento se va a afilar, porque el habla desprolija nace del pensamiento desprolijo, y el habla limpia obliga a pensar limpio. Con el tiempo, la gente se ajusta a ti, baja su propio ritmo para acompañarte. Escucha con más atención, respeta el espacio que ocupas. Menos sonido, más peso. Empieza hoy, en la próxima frase que digas, quítale una palabra, ponle un punto final y deja que el silencio termine de decir lo que tú ya dijiste. Capítulo 7. El poder de no decir nada. Haces una oferta. El otro duda. Y tú, para calmar la tensión, empiezas a hablar. Agregas un descuento, una explicación, una concesión que nadie te pidió. Justo ahí, en ese apuro por tapar el silencio, regalaste tu ventaja. Sucede a diario, en negociaciones, en entrevistas, en discusiones importantes, en conversaciones que podrían haber cambiado tu posición y terminaron debilitándola. El silencio estratégico es una de las herramientas más desaprovechadas de la influencia y su lógica es casi tramposa de tan simple. La gente detesta la tensión sin resolver. La siente en el cuerpo, esa incomodidad tirante en el pecho, y se ve empujada a llenarla. Cuando tú te callas, el otro habla. Cuando te contienes, el otro reacciona. Menos aire de tu parte, más movimiento del otro lado de la mesa. El silencio trabaja para ti. La mayoría corre a hablar para evitar la incomodidad, y al hacerlo, entrega autoridad. Señala inseguridad, señala urgencia por agradar, señala que necesitas resolver la tensión más de lo que la necesita el otro. Aquí está el principio central, y conviene grabarlo. Quien está lo bastante tranquilo como para esperar, comunica que está al mando. No necesitas justificarte,
No necesitas explicar de más, no necesitas actuar. Con sostener el silencio alcanza. Piénsalo en una junta, una negociación, una entrevista. Una pausa después de una frase clave vuelve pesadas tus palabras. Comunica pensamiento, confianza, dominio. La gente se inclina hacia adelante, escucha más de cerca, respeta el hueco que dejaste. Hay una técnica concreta que puedes empezar a usar mañana mismo. Entrega tu punto y después cuenta 3 segundos en tu cabeza. 1, 2, 3. Observa las reacciones. No llenes, no corras. La sala ajusta su atención, la mirada del otro cambia, y muchas veces es él quien termina moviéndose hacia donde tú querías, sin que hayas dicho una palabra más. Mira cómo funciona en una negociación real. Pones tu oferta sobre la mesa y el otro se queda callado. La mayoría, incómoda, se apura a justificar, a bajar el precio, a endulzar el trato. El que sabe, en cambio, deja que el silencio se estire. Observa, espera, permite que el otro llene el vacío. Y con frecuencia la otra parte se acomoda a tu favor, sin que tú hayas cedido nada. El silencio también protege de un error común: hablar de más y decir lo que no convenía. Quien reacciona rápido suele sobreexponerse. La pausa crea un colchón. Procesas antes de responder, respondes a propósito y no por impulso. Hay una capa más, y es la que multiplica todo el efecto: combinar el silencio con la presencia. Ancla tu postura, sostén la mirada sin desafiar, respira hondo, no te muevas de más, deja que tu energía ocupe el hueco. La sala percibe mando sin necesidad de ruido, y las palabras que digas después de esa pausa caen con el doble de gravedad. Frases como «esto no es negociable» o «esto es lo que vamos a hacer» aterrizan mucho más firmes después de un silencio que dichas al vuelo. Ahora bien, hace falta una advertencia, porque el silencio mal usado también se vuelve en tu contra. Existe una diferencia enorme entre el silencio intencional y el silencio que el otro lee como evasión, frialdad o desconexión. Callar para presionar en una negociación es poder. Callar cuando alguien te abre su vulnerabilidad o cuando el equipo necesita una señal tuya se percibe como distancia o desinterés. La maestría no está solo en sostener el silencio, sino en saber cuándo romperlo. A veces una palabra a tiempo evita un malentendido que el silencio habría alimentado. Lee el contexto, lee la cara del otro y decide si el hueco suma o resta. Practica un ejercicio simple y repítelo hasta que se vuelva instinto. Haz una afirmación clara, sostén tu posición, cuenta de 3 a 5 segundos en silencio, observa y responde solo si de verdad hace falta. Hazlo en reuniones, en negociaciones, en conversaciones cotidianas. Vas a notar cómo cambia la dinámica. Fijas el ritmo, fijas el marco, moldeas los resultados sin subir la voz. El silencio no es ausencia, es autoridad, es control, es una manera de hablar sin gastar una sola palabra. El silencio trabaja para ti. Empieza hoy. La próxima vez que sientas el impulso de llenar un hueco, cuenta hasta 3 y deja que la atención haga el trabajo por ti. Capítulo 8. Claro es amable, suave es egoísta. Creíste que suavizar la verdad era bondad. En realidad, casi siempre, era tu propia comodidad. Es un giro que incomoda, porque va en contra de todo lo que te enseñaron sobre ser buena persona, pero merece que lo mires de frente. Cuando alguien suaviza una crítica, ¿qué consigue de verdad? Se evita el malestar inmediato, protege su propia tranquilidad, se siente amable. ¿Y qué recibe el otro a cambio? Confusión, malinterpretación, demora, errores que se repiten, porque nunca entendió con claridad qué había que cambiar. El liderazgo se mide por resultados, no por sensaciones, por claridad, no por comodidad. La suavidad se siente agradable en el momento y te cuesta confianza a largo plazo. Claro es amable, suave es egoísta. Mira la diferencia con ejemplos que reconoces. En vez de creo que quizás podrías mejorar un poco este informe, di, este informe necesita cambios, y te digo cuáles.
Misma intención, impacto opuesto. Una transmite inseguridad, la otra transmite dirección. La verdad directa construye credibilidad con el tiempo, porque la gente sabe dónde estás parado, entiende lo que esperas, aprende a confiar en tus palabras. Suavizar la verdad hace lo contrario, entrena al otro a adivinar, a dudar de cada señal, a ignorar tus indirectas. Mucha gente amortigua sus devoluciones por miedo a la resistencia. Teme el conflicto, cree que ser directa la va a volver antipática. Y ahí está el error de base. Ser directo no es crueldad, ser directo es respeto. Respeto por el tiempo del otro, por su energía, por su capacidad de crecer. Aquí hay un mecanismo que conviene nombrar, porque casi nadie lo ve. Cuando envuelves una corrección en un elogio, el elogio se vuelve ruido y la corrección se pierde. Buen trabajo, pero acá hay un problema. El otro escucha el buen trabajo y apenas registra lo que sigue. Los que lideran no necesitan endulzar, separan el reconocimiento de la corrección. Dicen con claridad qué está bien, qué está mal y qué hay que cambiar, sin mezclar las dos cosas en una sola frase confusa. El momento también importa. Entrega la verdad a tiempo, no después. Esperar para amortiguar el golpe es peor que darlo limpio en el instante justo. La demora agrega confusión, erosiona la confianza, señala indecisión. Otra raíz de la suavidad es el miedo a la confrontación. La gente evita decir lo obvio porque quiere caer bien o porque cree que la verdad va a dañar la relación. Pero la realidad es la inversa. Las relaciones construidas sobre claridad duran. Las construidas sobre evasión se derrumban en silencio, sin que nadie sepa muy bien cuándo empezó la grieta. Respeto primero, la conexión después. Apliquémoslo a 3 situaciones cotidianas para que se vuelva concreto. Al delegar, en lugar de si tienes un rato, tal vez podrías encargarte de esto. Di, encárgate de esto hoy. Espero el informe a las 5. Al dar una devolución, en vez de estuvo bien, aunque hay algunas cositas que quizás quieras revisar, di, esto necesita mejorar, y te muestro exactamente qué. Al fijar una expectativa, donde ibas a decir, ojalá podamos terminarlo para el viernes, di, esto tiene que estar listo el viernes. ¿Ves la diferencia? Una suaviza la realidad, la otra entrega claridad. La verdad directa inspira acción, porque la gente responde a lo preciso y se pierde en lo ambiguo. Ahora bien, y esto es esencial, claro no significa grosero. Aquí es donde muchos, al querer aplicar el consejo, se pasan de rosca y confunden dureza con liderazgo. La claridad no pide que seas frío ni cortante, pide que seas nítido. Existe una forma de decir la verdad que es firme y cálida a la vez. Firme en el contenido, cálida en el trato. Esto no está funcionando, y quiero ayudarte a que funcione. Es directo y humano al mismo tiempo. El líder no es cruel, es claro, y la diferencia se nota en el cuerpo del que escucha. La crueldad encoge, la claridad ordena. Vale también una advertencia de contexto, porque no todos los entornos son iguales. Hay culturas, equipos y vínculos donde la franqueza extrema, dicha sin cuidado, genera más ruido que resultado. Ser claro no te exime de leer a quien tienes enfrente. La misma verdad se puede entregar con más o menos aspereza según la persona y el momento, sin perder ni una gota de honestidad. Adaptar la forma no es suavizar el fondo, cambia un hábito mental de raíz. Deja de equiparar la amabilidad con las frases agradables y empieza a equipararla con la honestidad, el respeto y la utilidad. La comunicación directa reduce los malentendidos que se repiten, ahorra tiempo y aumenta tu credibilidad, porque cuando la gente sabe con exactitud qué quieres decir, confía en ti. Cuando tiene que adivinar, duda. Recuerda para qué es todo esto. El objetivo es la transformación, no el consuelo pasajero. La verdad, dicha con claridad, señala competencia, integridad y liderazgo, y entrena a la gente a confiar en tus palabras y a actuar sin dilación. Claro es amable, suave es egoísta. Empieza hoy, en la próxima conversación difícil que estabas posponiendo. Dila con firmeza y con calidez, pero dila.
porque el silencio bien intencionado también tiene un costo, y casi siempre lo paga el otro. Capítulo 9. Responde desde el suelo, no desde la reacción. Andrés dirigía un equipo de 12 personas y creía que su fuerza estaba en la rapidez. En una reunión importante, un colega cuestionó su decisión delante de todos, con un tono que rozaba lo desafiante. Andrés sintió el calor subirle por el cuello y respondió en el acto: «No entiendes nada, esa idea es un desastre». La sala se tensó. El colega se puso a la defensiva, la discusión escaló, y la decisión, que era buena, quedó sepultada bajo el conflicto. Meses después, en una situación casi idéntica, Andrés hizo otra cosa. Sintió el mismo calor, la misma punzada de orgullo herido, pero esta vez contó hasta 3, respiró y dijo: «Veo tu preocupación, te explico por qué elegimos este camino, y después vemos cómo encaja con lo que planteas». Misma provocación, autoridad opuesta. Esa es la distancia entre reaccionar y responder, y es una de las habilidades que más rápido separa a quien manda de quien es arrastrado. La mayoría cree que liderar es ser veloz, responder de inmediato, mostrar agilidad, y sin embargo, el habla reactiva regala poder. Es emocional, impulsiva, sin calcular. Deja que el marco lo fije quien gritó, interrumpió o presionó primero. El habla que nace del suelo, en cambio, es deliberada y firme. Fija ella el marco, ancla el resultado, comunica certeza, responde, no reacciones. Quien reacciona pierde autoridad. Quien responde la impone. Escucha cómo suena el habla reactiva. «No puedo creer esto. Así no se puede trabajar. ¿Por qué hiciste eso? Otra vez te equivocaste». Fíjate en la energía. Es emocional. Estalla, le da al otro un pie para contraatacar, entrega el control. Ahora escucha el habla anclada. Noté varios errores en este informe y te digo cuáles hay que corregir. Este camino no logró el resultado que buscábamos. Ajustemos el plan. Esto es en lo que nos vamos a enfocar de ahora en más. La diferencia es abismal. Una estalla, la otra ordena. Una invita al caos, la otra ancla la claridad. Aquí hay un mecanismo que conviene entender. El habla reactiva suele nacer del hábito, porque a casi nadie lo entrenaron para hacer una pausa, respirar y recomponerse antes de hablar. Dispara primero y piensa después, esperando que el impacto caiga bien, y rara vez cae bien. El habla anclada, en cambio, es intencional. Haces una pausa, respiras, te centras, y recién entonces hablas. Practica una rutina concreta antes de responder en tensión. Cuenta hasta 3, toma aire, siente tus pies en el suelo y habla desde ahí. Otra marca del habla anclada es el tono medido. La reactiva se dispara en volumen, en agudos, en velocidad, señala inestabilidad emocional e invita a la contrarreacción. La anclada mantiene un tono parejo incluso al dar malas noticias. La voz va controlada, clara, deliberada. Hay un detalle en el lenguaje que cambia el resultado por completo. Hablar desde la observación en vez del juicio absoluto. Los nunca y los siempre son gasolina para el conflicto. Nunca entregas a tiempo enciende una guerra. Esta es la tercera entrega tardía este mes. Veamos qué está pasando. Abre una conversación. Evita los absolutos, describe lo que ves y deja fuera la etiqueta que hiere. Existe además una capa interna que casi nadie atiende. Aunque controles tus palabras por fuera, la reactividad se filtra por la postura, el tono, las microexpresiones. Ancla primero por dentro. Que tu cuerpo, tu respiración y tu energía acompañen el control que quieres proyectar. No sirve decir palabras calmas con la mandíbula apretada y las manos tensas, porque el otro lee el cuerpo antes que la frase. Ahora, una advertencia necesaria, porque el consejo mal entendido produce personas frías. Responder desde el suelo no es volverse un témpano, ni reprimir todo lo que sientes. La calma no es vacío emocional. Puedes sentir intensidad y expresarla con control. De hecho, una emoción canalizada con firmeza
a veces comunica más que la neutralidad total. El suelo no es ausencia de fuego. Es un fuego que tú diriges en vez de un fuego que te dirige a ti. Reprimir todo hasta parecer un robot no es autoridad. Es otra forma de perder el contacto con la sala. La meta es la regulación, no la anestesia. Imagina tus palabras como flechas. El habla reactiva las dispara en todas direcciones. Algunas dan, otras fallan, otras hieren a tus propios aliados. El habla anclada las lanza con puntería. Cada palabra tiene trayectoria, cada punto aterriza, cada frase construye autoridad. Practica en lo cotidiano. Cuando te interrumpan, no dispares de vuelta. Cuando te critiquen, haz una pausa. Cuando la frustración suba, respira, ancla y responde. Vas a notar el efecto. La gente escucha con más atención. Las discusiones bajan de temperatura. Tu confianza se nota sin que tengas que anunciarla. Responde, no reacciones. Empieza hoy. La próxima vez que sientas el calor subir, cuenta hasta 3 antes de hablar y elige la palabra que ancla en lugar de la que estalla. Capítulo 10. La autoridad vive en la estructura. Puedes tener toda la razón y aún así sonar a caos si no tienes estructura. Es una verdad dura para la gente inteligente, porque cree que la fuerza está en las ideas, y descubre tarde que las mejores ideas se pierden cuando salen desordenadas. La mayoría habla como si los pensamientos flotaran sueltos. Empieza en un lado, se desvía hacia otro, vuelve atrás, repite, y a eso lo llama conversar. El líder lo llama caos. La estructura crea confianza, y esa es la palanca que casi nadie usa. Cuando tus palabras están organizadas, el otro escucha competencia antes incluso de que el contenido aterrice. No espera a descifrar tu punto, lo siente de inmediato. La divagación mata la influencia más rápido que casi cualquier otro error. Puedes equivocarte y aún así ser respetado si eres claro. Pero si tu discurso es un desorden, hasta la verdad suena a ruido. La estructura comunica preparación, comunica que pensaste antes de abrir la boca, comunica seguridad. Mucha gente cree que el liderazgo está en las palabras mismas y se equivoca. Está en el sistema que las contiene, en el marco, en la secuencia. Sin estructura, hasta las ideas brillantes se extravían. Vamos a lo concreto, con un marco simple de 3 partes. Primero, anuncias lo que vas a decir. Después, entregas el punto con claridad y, si hace falta, un ejemplo. Al final, cierras recordando qué dijiste y por qué importa. Eso es todo. Y todo líder usa alguna versión de esto, lo sepa o no. Compara 2 maneras de decir lo mismo. La desorganizada. Estaba pensando que capaz podríamos mover el plazo, porque los datos parecen apoyar eso, y hay algunos factores que no consideramos, aunque bueno, es complicado. La estructurada. Hay que ajustar el plazo. Los datos muestran que el plan actual no funciona. Moviéndolo, aseguramos el resultado. ¿Sabes? Este cambio importa. Mismo contenido. Autoridad por completo distinta. Cuando hablas con un marco, la gente deja de adivinar quién eres. Sabe que estás al mando, que lo pensaste, que hay un próximo paso claro. El caos invita a la duda. La estructura ordena el respeto. Hay una herramienta práctica que conviene adoptar. La regla de 3 puntos. Sin importar la conversación, apunta a 3 ideas clave. Ni más ni menos. Entrégalas en orden y resume al final. 3 puntos. Secuencia, cierre. Otro recurso poderoso es la señalización. Frases cortas que guían al que escucha. Lo que importa acá es, déjame desglosarlo. El punto crítico es este. Esas señales no son relleno, orientan, refuerzan tu control, comunican autoridad antes de que el contenido llegue. La estructura también reduce tu propio estrés. Cuando conoces tu marco, es mucho menos probable que divagues, que te pongas nervioso, que expliques de más. Tienes un mapa, y el mapa te sostiene incluso cuando te interrumpen. Si alguien te corta, vuelves a tus 3 puntos en lugar de perderte. Ahora, la advertencia, porque este consejo también tiene un extremo. La estructura no es volverse un robot que recita un guión.
El marco existe para guiar al otro, no para encerrarte. Una vez que la estructura está clara, puedes adaptar el contenido dentro de ella con total naturalidad. Y estructurar no significa meter todo lo que sabes. Eso es lo contrario de la claridad. La estructura es selectiva, intencional, precisa. Demasiado detalle diluye la autoridad, el detalle justo la potencia. Un discurso ordenado no es uno que dice más, sino uno que elige mejor. Haz un ejercicio conductual antes de tu próxima reunión. Escribe tus 3 puntos, habla en ese orden, resume al cerrar. Vas a notar que la gente responde distinto. Presta atención, asiente, actúa. El marco importa más que la elocuencia, más que la jerga, más que el volumen. Incluso bajo presión, la estructura te mantiene con los pies en la tierra. Cuando el clima se tensa, no divagas ni te desmoronas, vuelves a tus puntos. La estructura crea confianza. Empieza hoy. Antes de tu próxima conversación importante, elige 3 cosas que quieres que el otro recuerde. Dilas en orden y observa cómo la claridad se convierte, sola, en autoridad. Capítulo 11. La sala es tuya antes de abrir la boca. Entras tarde a una reunión. Ya están todos hablando, la conversación va a mitad de camino, y en ese instante tu cuerpo, antes que tu voz, decide si te van a escuchar. La mayoría cree que el liderazgo empieza cuando abres la boca. No es así. La presencia llega antes que las palabras. Puedes entrar a una sala y confundirte con el fondo, o puedes entrar y hacerla tuya. La autoridad entra en la sala primero, y esa entrada la escribes con el cuerpo, no con un discurso. ¿Qué significa esto en concreto? Significa que la postura importa. Espalda erguida, hombros hacia atrás, pies bien plantados. Cada centímetro de tu cuerpo comunica algo antes de que pronuncies una sílaba. Mira a tu alrededor en cualquier sala y pregúntate a quién nota primero la gente. No al que habla más fuerte, ni al más rápido, sino al que ocupa su espacio de forma plena e intencional. La quietud es otra herramienta. Casi todos se inquietan, caminan de un lado a otro, cambian el peso de pie, tamborilean los dedos, y con cada gesto delatan inseguridad. Los que lideran se mueven con propósito, hacen pausas, respiran, se anclan. Tus ojos, además, son instrumentos poderosos. El contacto visual comunica confianza, claridad y mando. Recorre la sala despacio, sostén la mirada donde importa, sin esquivar ni disparar la vista de un lado a otro. Incluso tu respiración afecta la autoridad. Los respiros cortos y agitados delatan nervios. Los respiros lentos y controlados proyectan estabilidad y la gente lo percibe, lo refleja, responde a eso. Vamos a la práctica, paso a paso. Postura, párate como si el espacio fuera tuyo, sin agresividad y sin tensión, relajado y firme a la vez. Quietud, resiste el impulso de moverte de más. Sostén las posiciones, usa la calma como énfasis. Mirada, barre la sala con intención. Haz que la gente se sienta vista sin sentirse desafiada. Respiración, lenta, pareja, deliberada, porque ahí empieza tu ancla. La energía que traes precede a tus palabras. Si entras ansioso, apurado, disperso, la sala absorbe esa energía y tus frases van a costar el doble para imponerse. Hay algo más, y toca la mentalidad, no solo el cuerpo. La pertenencia se asume, no se pide. Los que lideran no anteponen, espero que esté bien si digo esto, ni les molesta si comento algo. Operan desde la propiedad, y por eso no entran a una conversación. La habitan, la moldean. Aquí conviene una frase que cambia la postura interna. No llegas, operas. La pertenencia no se solicita con permiso, se da por sentada con serenidad. Fíjate en la trampa opuesta, la de justificar tu propia presencia. Soy nuevo, pero capaz no sé mucho de esto, aunque esas aperturas señalan inseguridad y te desarman antes de empezar. Habla solo desde tu perspectiva y tu responsabilidad. No necesitas justificar que estás ahí. Cada afirmación que hagas debería asumir relevancia, cada observación asumir peso, cada aporte asumir aceptación hasta que se demuestre lo contrario.
Esto vale también para lo escrito. Tus correos, informes y propuestas deberían leerse como los de una autoridad, no como los de alguien que pide un favor. Evita el lenguaje tentativo y entrega conclusiones. Mira la escena que lo resume todo. Dos personas entran a la misma reunión. Una llega encorvada, murmurando algo entre dientes, con la vista clavada en el teléfono. La otra entra erguida, hace contacto visual, recorre la sala y hace una pausa de 2 segundos antes de hablar. ¿Quién capta la atención de inmediato? La segunda, sin discusión. La presencia es la palanca invisible del liderazgo. No la ves, la sientes. Y aquí llega la advertencia imprescindible, porque este es justo el punto donde la gente se equivoca al aplicarlo. Presencia no es intimidación. Muchos creen que ocupar espacio significa inflarse, invadir, dominar de forma agresiva. Eso no es presencia, es inseguridad disfrazada de fuerza. La presencia verdadera es calma, enraizada, deliberada. Invita respeto, no miedo. El que se infla busca imponerse porque por dentro duda. El que tiene presencia real no necesita agrandarse, porque su seguridad no depende de achicar a nadie. Antes de cualquier reunión, conversación o presentación importante, tómate 2 minutos, párate erguido, controla la respiración, recorre la sala con la mirada calma, ancla el cuerpo e imagina que tu autoridad entra antes que tú. Ese ensayo, por simple que parezca, cambia la percepción de forma notable, porque cuando por fin hablas, la sala ya está alineada a tu marco, esperando, escuchando. La autoridad entra en la sala primero. Empieza hoy. Antes de tu próxima entrada, planta los pies, respira hondo y decide ocupar el espacio en lugar de encogerte para caber en él. Capítulo 12. El mismo tono en cada sala, la misma palabra siempre. Creíste que la autoridad se nace, se ensaya. Es tal vez la idea más liberadora de todo este camino, porque significa que no dependes de un talento con el que llegaste al mundo, sino de una práctica que puedes empezar hoy. La mayoría subestima el poder del tono. Se concentra en qué decir e ignora cómo aterrizan esas palabras, y ahí pierde la mitad de su fuerza. El tono es la firma invisible de tu autoridad. Comunica confianza, control y claridad antes de que el otro procese siquiera el significado. La consistencia en el tono crea previsibilidad, y la previsibilidad crea confianza, porque la gente sabe qué esperar cuando hablas, en lugar de adivinar tu estado de ánimo. Imagina a 2 líderes diciendo el mismo mensaje. Uno tiene un tono que fluctúa, filoso y luego blando, rápido y luego lento, arrastrado por la emoción del momento. El otro sostiene un tono parejo, anclado, deliberado. ¿A cuál sigues? ¿Cuál te inspira a actuar? El mismo tono en cada sala. Esa constancia, en la calma y en el conflicto, es lo que separa a quien manda de quien se deja llevar por lo que siente. Los que lideran suenan igual cuando todo va bien y cuando todo se complica. No se disparan en la ira ni se hunden en la inseguridad. Mantienen la presencia a través del control vocal. Y ese control se entrena, como se entrena un músculo. Puedes trabajar tu tono de forma deliberada. El tono, por ejemplo, evita la urgencia aguda que delata nervios. Ancla la voz lo bastante grave como para transmitir autoridad. Practica bajar el final de las frases. El volumen. Habla lo bastante claro para que te oigan, sin gritar jamás, porque la autoridad vive en la proyección medida, no en el ruido. El ritmo, la prisa señala pánico, la calma señala dominio. Así que haz pausas para enfatizar lo que importa. Y la respiración, que sostiene todo lo demás. La respiración diafragmática estabiliza la voz, reduce los picos de tono, apoya la claridad. Hay un principio que resume el esfuerzo. Lo ensayado le gana a lo improvisado. Rehearsed beats raw, dirían en inglés, y significa que la autoridad no es un sentimiento sino una práctica. Cuanto más ensayas tus afirmaciones, tus indicaciones y tus conversaciones difíciles, más firme suenas cuando llega el momento real. Toma un ejercicio concreto. Elige 3 frases clave que uses seguido.
Dilas en voz alta 10 veces cada una. Grábate, escúchate, ajusta el tono, el ritmo y la cadencia y repite a diario. Con el tiempo, esas frases se vuelven instintivas, armas de influencia que salen solas y ancladas. Hay una capa más, que es la del compromiso con la palabra. Hablar una vez y sostenerlo comunica una autoridad que ninguna técnica reemplaza. La gente recuerda cuando cambias de postura a cada rato, cuando matizas, te disculpas o te retractas. Las palabras contradichas o ablandadas debilitan tu posición. Tu palabra es tu posición. Cuando entregas una afirmación, comprométete con ella. Deja que aterrice, que se sostenga. No la revises en público ni la cuestiones en voz alta a los 5 minutos. Vamos a hacer esto dicho una vez, con presencia, y sostenido después, construye más confianza que 10 explicaciones. Ahora bien, y esto es fundamental, sostener tu palabra no es aferrarte por orgullo. Aquí está la advertencia, porque el consejo llevado al extremo produce personas tercas. La consistencia no es rigidez. Cambiar de idea cuando aparecen datos nuevos también es una forma de fuerza, no de debilidad. Lo que erosiona la confianza no es corregir el rumbo con criterio, sino tambalearte por miedo o por cada opinión ajena. La clave está en el orden. Adapta en privado, sostén en público. El líder ajusta su pensamiento entre bambalinas cuando la realidad se lo pide y mantiene la coherencia externa mientras tanto. Su palabra sigue siendo su posición, incluso cuando esa posición evoluciona por buenas razones. Ser adaptable no significa retractarte a cada rato para evitar la incomodidad. Significa moverte con datos, no con miedo. El mismo tono en cada sala, la misma palabra siempre. Empieza hoy. Elige una frase que represente lo que crees. Dila una vez con un tono anclado y quédate parado detrás de ella el tiempo que haga falta. Cierre. Voy a contarte algo antes de despedirme. Durante años fui esa persona que hablaba en la reunión y veía cómo los demás seguían mirando el teléfono, como si yo no estuviera ahí. Volvía a casa convencido de que el problema era mi cabeza, que no era lo bastante inteligente, que me faltaban datos, que si estudiaba un poco más, un poco mejor, algún día por fin me tomarían en serio. Junté más información, preparé argumentos más largos, llené cada frase de justificaciones para blindarme de cualquier objeción, y nada cambió. Lo que descubrí, casi por accidente, fue lo contrario de todo lo que creía. No me hacían falta más palabras. Me hacían falta menos, pero dichas de pie, sostenidas, sin pedir permiso para existir. El día que dejé de rogar en silencio que me escucharan, el mundo no cambió. Cambió la forma en que el mundo me respondía. Bajé el ritmo, cerré mis frases, dejé de explicarme cuando nadie me lo pedía y aprendí a quedarme callado sin sentir que me estaba cayendo por dentro. Y con el tiempo entendí, por fin, la pregunta con la que empezó todo esto. ¿Por qué a algunas personas la sala se les queda en silencio y a otras nadie les levanta la vista? La respuesta no era la que yo temía. No se trataba de que ellos fueran más ruidosos, ni más brillantes, ni más dignos que yo. Se trataba de que estaban tranquilos, y esa tranquilidad se escuchaba. La autoridad, aprendí, no es hablar más alto que nadie. Es estar lo bastante en paz como para poder callar sin la urgencia de llenar el vacío. Ese fue mi giro más difícil de aceptar, porque toda mi vida creí que el poder era volumen, y resultó ser todo lo contrario, quietud con raíz. Si me llevo una sola cosa de haber escrito esto, y si tú te llevas una sola cosa de haberlo escuchado, que sea esta: durante los próximos 30 días, di únicamente lo que estés dispuesto a sostener. Nada de relleno, nada de disculpas de más, nada de retiradas. Habla despacio, habla claro, habla como quien ya decidió, porque el día en que cambies la forma en que hablas, va a cambiar la forma en que te tratan. No necesitas otra voz, necesitas confiar en la que ya tienes. Soy Kubaib, y este audiolibro fue para ti.